El ítem salud y más específicamente estar afectado por un problema de salud ocupa un lugar prioritario en las preocupaciones de los chilenos. La encuesta Claves Ipsos del mes de julio revela que más de un 96% considera bastante o muy importante reformas al sistema de salud, lo que en un año electoral se convierte en una clave política importante de analizar. Y para eso estamos con Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, y te queremos dar la bienvenida acá en Turno AM. Siempre Bienvenida. es un placer, Alejandra. Además, nuestros miles de netvidentes están muy atentos a ti. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días, Geraldine, Nico. Y además, Sebastián Flores Muga, ¿dónde está? Sigue de vacaciones. Está en Italia actualmente. Está en Italia, mira. Está sufriendo la ola de calor. Sí, he seguido sus andanzas a través del programa de usted. Todos la seguimos. Oye, Ale, primero te pregunto, a ver, Claves Ipsos es una encuesta que se hace con respecto a temas. Claves Ipsos es una encuesta independiente de Ipsos que se hace mensualmente. Estamos encuestando a 1.000 personas a través de todo Chile, a través del panel online de Ipsos, un panel certificado. Y todos los temas, todos los meses elegimos un tema de contingencia, de agenda pública, lo cual no es sencillo, porque nosotros no tenemos preguntas en tracking, no sé, que las va siguiendo todos los meses, sino que decimos, bueno, la agenda pública en este momento, ¿en qué está? ¿En qué debiera estar? Porque también ese es nuestro interés, poner temas. Y creo que con salud está pasando justamente eso. Porque mira, esto nos ocurre en el Claves Ipsos, en el de Preocupaciones del Mundo, que ustedes también lo conocen, yo sé que se ha comentado acá también en el programa, y es que cuando tú miras de qué se está hablando en los medios de comunicación, cuando tú ves las encuestas y le preguntan a las personas cuáles son sus problemas, qué les está afectando, lo que tenemos es una agenda totalmente tomada por el tema de la seguridad pública. Y segundo, por migración. Y migración además en una clave que va en coordenada con la seguridad pública. O sea, la migración desde la perspectiva de la inseguridad, ¿no es cierto? De los carteles, de lo que trajo, etc. Entonces, y no te deja ver todo el resto. Pero si tú agarraras y sacaras estos dos temas y tú dijes, bueno, dejemos aparte la seguridad pública y dejemos aparte el tema migración. ¿Cuáles son los temas que le están afectando? Y esa es la pregunta que hacemos, que le afectan a usted. Y nos aparece salud. Porque nos aparece empleo, nos aparece inflación, o sea, básicamente te aprieta el bolsillo, y segundo, nos aparece salud. Salud es la segunda. Despejando, digamos, estos otros grandes temas, nos aparece efectivamente salud. Y luego pobreza, endeudamiento nuevamente. Y cuando aparece salud, ¿cuál es la dolencia de los chilenos? Las dolencias, si tuviéramos que concentrar... A ver, lo primero es que no es un tema que preocupa en igual medida a todos. Y todas. Es un tema que es más complejo para las mujeres, preocupa mucho más a las mujeres, preocupa mucho más a los niveles socioeconómicos bajos o medios bajos de la población, y además es un tema que preocupa en general, pero además es una preocupación más importante para las personas que hoy en día están en FONASA que aquellas que están en ISAPRE, que se sienten un poco más protegidas, no en grandes niveles tampoco. Y las dolencias, cuando tú le preguntas, hay una pregunta donde ¿qué mejorarías en forma urgente? Fíjense que no está en la atención primaria de salud, que yo creo que es uno de los grandes avances que ha tenido el gobierno del presidente Boric. Avanzó en la universalidad de la atención primaria de salud, la APS, la red APS. Está en la disponibilidad de especialistas y por lo tanto en un acceso oportuno a una atención de calidad. Ahí está el punto, ¿ya? Porque finalmente, a ver, nosotros estamos en la región metropolitana. En la región metropolitana tienes oferta de especialistas, pero fuera de Santiago, y así no todo en la región metropolitana, pero fuera de Santiago es un temazo esto de los especialistas, de tener profesionales en las comunas. Yo personalmente soy de Punta Arenas. Una atención con un oncólogo en Punta Arenas es prácticamente inexistente. La gente viaja a Valdivia a atenderse. Imposible. ¿Te das cuenta? Entonces, no es un problema de prevención, no es un problema de acceso a vacunas, no es un problema... La atención primaria de salud está asegurada y funciona bastante bien y es oportuna. Alejandra, y más específicamente, se dice, o sea, se puede decir que puede ser enfermarse gravemente y no poder optar un buen tratamiento, o que en el día a día no poder gozar de acceso a salud preventiva, medicamentos o quizás también salud mental. Es que lo que ocurre es que, mira, los pusimos en el siguiente escenario a las personas consultadas. Le dijimos, imagínese usted en una situación
de una enfermedad grave, un accidente, ya sea personal o dentro de su núcleo familiar. Y esa es la situación límite. Ahí es donde colapsa, en definitiva, porque aparece toda la incertidumbre y lo que tenemos un nivel de desprotección tremendo. Mira, un 72%, 7 de cada 10 personas consultadas se siente totalmente desprotegido en estas situaciones que no están programadas, que no están controladas. Y lo que cree finalmente es que su sistema de salud público-privado no va a reaccionar oportunamente, no va a reaccionar adecuadamente a la necesidad de salud. Porque si uno toma el grupo que está en FONASA, que puede tener probablemente acceso más expedito, mayor disponibilidad a una red en el ámbito privado, aún así tenemos un 53%, la mitad de las personas de FONASA se sienten también desprotegidas en esta situación de emergencia. Y ante esto, ¿hay luces sobre qué clases de soluciones quieren los chilenos a propósito del furor de las farmacias populares? Mira, las personas, yo creo que si tú nos pones a nosotros podemos estar en la necesidad más básica. O sea, yo lo que quiero es acceder a un especialista cuando lo necesito. Yo lo que quiero es estar informada sobre cuánto me va a salir, etcétera. El copago, ¿no es cierto? Pero básicamente el gran acuerdo que tenemos a nivel de personas en Chile es que se requiere una reforma profunda del sistema de salud. Tanto público como privado. A ver, pensemos, este gobierno cuando inició venía con 3 grandes reformas. La reforma tributaria, que se cayó tempranamente, ¿no es cierto? Se recuerda cuando estábamos en el Congreso, ¿no es cierto? De hecho hay 2 diputadas creo que se paran, no se alcanza el quórum, y la reforma tributaria cae muy temprano. La reforma en previsión social, ¿ya? Que es la que avanza fuertemente, además que da la visibilidad a la ministra Jara, que le instala... Claro, como candidata competitiva. Exacto, que tiene credenciales para demostrarla, por una situación distinta. Pero la reforma de salud, que era la tercera reforma impulsada, o por lo menos dentro del programa de gobierno, queda en stand-by, porque todo el foco se pone en términos de la reforma previsional. Y la reforma de salud, hoy en día, al gobierno le quedan 6 meses legislativos. No hasta el término del gobierno. Claro. No hasta el término del gobierno. O sea, es hasta enero, y a finales de enero el Congreso cesa, siempre en febrero, y excepto que haya una situación muy excepcional, y ese es el tiempo. Entonces, hoy en día el gobierno ya renunció a su reforma del sistema de salud. Es lo que hay. Es lo que hay, y está impulsando 3 leyes que son importantes para dejar avanzados ciertos caminos para una nueva administración, donde también tenemos un escenario de incertidumbre, porque además quedamos sujetos a la voluntad política, y eso es lo que reconocen las personas que responden a la encuesta. Te dicen fundamentalmente esto no se ha logrado porque no hay voluntad política y no hay acuerdos que se logren entre gobierno, entre el oficialismo, entre la oposición. Hay un punto que quiero retomar en nuestro chat. Ustedes saben que pueden ser socios desde 15.000 pesos en nuestro chat exclusivo, y mandan una duda. Dice, qué fuerte la información de la encuesta que estás hablando sobre la percepción de la gente. Es como el tema de la delincuencia. Las cifras son bajas, pero la gente se siente insegura. ¿Cómo se opera en la fantasía y no en la realidad? Es que yo creo que en la salud tienes una base de realidad que es mucho más fuerte, más potente. O sea, tienes la inmediatez, tienes la experiencia cercana, tienes la atención. En cambio, en el tema de la seguridad pública, estamos dentro de los discursos que circulan, del ambiente que se crea, de la burbuja que se arma también, digamos. Mira, hay cosas paradójicas, por ejemplo, en la encuesta de la ENUSC, que estuvieron comentándola hace unos días atrás, vi en alguno de los programas acá. Una de las comunas que tiene menores niveles de victimización en Chile justamente es Punta Arenas, en Magallanes. Y es una de las comunas donde tiene más disparado el temor. Y allá no hay portonazos, no existe el portonazo. Entonces se dan estas paradojas respecto de la sensación ambiente, lo que tú crees. Pero en materia de salud hay experiencia real, finalmente. Hay experiencia real porque las personas han accedido al sistema de salud a través porque es una experiencia familiar, del núcleo. No es una experiencia solamente individual. Y por lo tanto tienen referentes de opinión y saben que pedir una hora con un especialista toma tiempo, es cara,
Acceder a ese especialista, nada te asegura tampoco que tú accedas a un especialista de calidad. Hay fuertes cuestionamientos en esta materia. Y nada, o sea, lo que se produce ahí es una incertidumbre tremenda y una sensación de desprotección por parte de las personas. Si la situación límite es pensar que te puede pasar algo, a ti o a alguien de tu familia. Claro, y otra cosa que también es mencionada es la desigualdad como una problemática que cruza el problema también de salud. ¿Se logra ver así por la ciudadanía? Sí, efectivamente. O sea, cuando tú ordenas la información en la mente de las personas, y yo creo que también en la experiencia, se ordenan dos sistemas de salud distintos, con calidad distinta, con tiempos distintos, con accesos distintos. Lo interesante es que aquellas personas que están en el sistema privado, en ISAPRES, son críticas también de su sistema de salud. Y efectivamente están con altos niveles de desprotección, con altos niveles de insatisfacción respecto del acceso a especialistas. Entonces, que uno podría decir, bueno, en esta división donde tienes dos sistemas de salud, uno debería estar funcionando correctamente porque es la deseabilidad del otro. Y no es así tampoco. La experiencia te dice que tampoco es la panacea. Lo que ocurre es que aquí lo que nos pasó con las ISAPRES es que las ISAPRES fueron salvadas. Recordemos, hace 3 años atrás, los tribunales indicaron que las ISAPRES tenían que devolver a las personas, a sus afiliados, lo que habían cobrado de más, por los ajustes de programa, que además tenían sesgo de género, que tenían una serie de temas, la preexistencia, etcétera, etcétera. Ese elemento porque dejan entredicho, colapsa, digamos, en caso de avanzar, colapsa las condiciones del sistema de salud desde el lado de la atención privada y rompe la lógica de cómo tenía que avanzar la reforma de salud en Chile. Entonces, ¿qué tiene que hacer en ese momento el gobierno? Opta por una ley de salvataje. Claro. Y salva las ISAPRES. Pero en todo esto tienes un año más o menos, un año y algo. Y en un gobierno de 4 años, eso es una eternidad. Y hablando de gobierno, estamos a puertas estamos en una carrera presidencial y en clave política los chilenos quieren acuerdos políticos también de salud. Se podría decir que prefieren tal vez candidatos que aseguren un diálogo político por este tipo de preocupaciones, o la mano dura es mucho más importante. La mano dura, ¿sabes qué? Es terrible porque se ha hecho una división en la conversación pública respecto de los temas que parecieran ser relevantes para todos, o sea, que lo son, digamos, como la seguridad pública, todo esto, y estos otros temas quedan como más en el ámbito de lo privado, de lo familiar, no se están hablando. Yo he visto mucho de los debates. Las consultas para estas materias son mínimas. La preocupación es mínima, y de hecho nosotros tenemos otros datos en función, bueno, el de preocupaciones del mundo, que ayer me escribieron muy tarde diciendo que si podía tener alguna información respecto de este tema. El tema, la preocupación por la salud sale en la misma medida que el clave Ipsos, el de preocupaciones del mundo también de Ipsos, pero que es global, que mide a 31 países. Pero ahí es súper interesante leer cómo nuevamente lo que nos aparece es la seguridad pública. Entonces tú escuchas el debate, la carrera presidencial, sí, y pareciera girar todo solo sobre ese tema. Entonces es interesante lo que ahora plantea, por ejemplo, Janet Jara, cuando dice, ya, yo me resto un poco de estos debates, vamos a escuchar a las personas. Creo que es algo bueno, de aquellos que piensan gobernar seriamente, porque los dolores de la gente hoy en día también, más allá de la seguridad pública, que es relevante, que es importante, más allá de la migración, que es relevante, que es importante, están también en bolsillo, en salario, en salud, en calidad de la educación, etc. O sea, la agenda social es mucho más que solo seguridad pública. Estamos mirando con Alejandro Ojeda esta encuesta que hace Ipsos, organización global, sobre consultas, y para nosotros es un placer entender lo que está pasando. Para ir cerrando, a ver, la salud y los chilenos, con todas sus dimensiones y divisiones, ¿tiene algún informe cuál es la dolencia que más afecta
¿O cuál es la que más se reitera? ¿Salud mental? Mira, ¿Problemas oncológicos? ¿Hay alguna tendencia sí, sobre las consultas? En el monitor de salud, que ahora lo vamos a publicar próximamente, porque más o menos se levanta cada año como en agosto, el monitor de salud que hace Ipsos. Yo estuve mirando el del año 2024 y teníamos todo un conjunto de temas de salud. Lejos, salud mental es el tema que más se declara en Chile como principal problema de salud. Lejos. Y ha crecido sistemáticamente, tuvo su primera alza muy importante en el primer año de pandemia y de ahí ha crecido sistemáticamente hasta el día de hoy. Y en ese sentido, es coherente con una de las 3 leyes que se están impulsando, que se quieren dejar avanzadas, que la primera ley es sobre el fortalecimiento en la atención de salud mental para el país, la segunda tiene que ver con eutanasia, y la tercera con fortalecimiento del sistema público, fortalecimiento de FONASA. La de salud mental le hace mucho sentido a la población, porque la salud mental es una deuda que se tiene desde el Estado con la población desde hace mucho tiempo. La cantidad de especialistas, el acceso a atenciones, ¿no es cierto?, la disponibilidad que hay es muy, muy acotada. Y la salud mental ha tenido un deterioro donde además hemos dejado de normalizar ciertas cosas que nos parecían normales. O sea, sí, pues nosotros ya somos la primera generación en terapia. Exactamente. Porque a ustedes ya no les gustaba. Era como claro, que raro para el psicólogo. Claro, o sea, no, pero uno es fuerte, uno trabaja, uno se levanta cada día. En definitiva, esto es parte de lo que te tocó. Ya, bueno, ya, sigamos un paso adelante. No, o sea, hay un cambio y una sensibilización y una conexión, ¿no es cierto?, con la salud de la persona, de reconocer además que hay cosas que no tienes por qué normalizarlas o esconderlas. Y ahí ese reconocimiento lo que implica es una mayor demanda en materia de salud mental, ¿ya? Entonces, yo te diría, si hay algo, no es la obesidad, no es el cáncer, no le ponemos una serie de dolencias, no, es la salud mental. Alejandra Ojeda de Ipsos, para nosotros es un honor tenerte acá en el estudio, un placer. Muchas gracias, yo feliz de venir cada vez que me invitan. No, por favor, un gusto. Esta fue la primera conversación del día de hoy.